Moum, que es corresponsal de guerra y analista internacional, como les contaba. Gracias por esta Gracias deferencia. a vos, Paulino, por la invitación. Leonardo, me ponías cara cuando yo hablaba del conflicto ahí en San Petersburgo. Sí, las imágenes, sí, de todas maneras, son importantes. Ponémelo en contexto, dale. Porque vos resaltás, por supuesto, siempre hacemos el paralelismo con la Argentina, ¿no? Y qué sucedería en estos momentos en una situación similar, aunque por suerte no tenemos hipótesis de conflicto. Pero es el segundo día que le están haciendo en Moscú y en San Petersburgo, las dos ciudades más importantes de Rusia, no solo a nivel económico, sino poblacional y también de estatus de vida, las marchas hacia Putin. ¿Sí? Esto no se había visto nunca. Y otra cosa para destacar, fíjate que son jóvenes los que están en la marcha. Mira, tuve la posibilidad de estar en San Petersburgo en 2015, ¿sí? Y tenemos que hacer que Rusia tiene un resabio de la Unión Soviética y de la gente mayor que ha vivido ahí, ¿no? Y de esas estructuras firmes, ¿sí? Que responden a ciertos pensamientos. Pero los jóvenes no creen tanto en esta democracia de Rusia y también son los que en voz alta, de alguna forma, hablan de Putin o de sus medidas o de las elecciones. Esto es por lo menos la experiencia que yo tuve con esa franja etaria. Después los más grandes son más conservadores. Debemos decir que, por supuesto, tenían miedo al régimen soviético en su momento, ¿no? Y ese pensamiento todavía, esa porción de gente lo sigue teniendo. ¿Te sorprendió cuando Putin le dice básicamente al ejército ucraniano que derroque a su propio presidente, por ahora, Zelensky, pero que lo que le endilga es, y hágalo porque su gobierno es una banda de drogadictos y neonazis? Bueno, ahora te puedo hablar de una experiencia propia, ¿no? Yo en el año 2020 estuve en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán, también por una zona en conflicto como es Nagorno-Karabaj. Y hay cierta lógica y paralelismo, porque esa zona es el patio trasero de Rusia, en el Cáucaso Sur. Correcto. Este es el patio delantero de Rusia en Europa. Por lo tanto, hay ciertas similitudes en las formas que tiene de actuar. Debo decir, sinceramente, me sorprendió mucho el despliegue de Rusia, porque Ucrania estaba pidiendo el apoyo europeo, ¿no? Y en una guerra, el primer artífice de la defensa es el propio país, con sus defensas. Y yo vi mucho, por ejemplo, helicóptero, pero no de a uno, de 20. Viste mucho avión, mucho despliegue militar, mucho tanque, viste puentes que han sido atravesados por estas fuerzas y no hubo resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que internamente hay algún tipo de quiebre, porque el ejército, y este es el mensaje que vos resaltabas y es clave, él le está hablando al ejército, al que defiende a Ucrania. ¿Vos crees que no ha defendido a capa y espada? Realmente no lo creo. Porque, por eso convoca a los civiles, por eso alista a los civiles, por eso da armas. El gobierno, exactamente, el gobierno apela a lo civil, que también es peligroso, porque darle 18.000 armas, ¿sí? y distribuirlas tan fácilmente o incitar a las bombas Molotov contra un ejército también profesional como es el ruso, porque también hay que decirlo esto, es peligroso. Sí, aparte desigual, ¿no? En todos los casos. Por supuesto. Y el ejército, creo que no sostuvo una resistencia más fuerte, sabiendo también que por la inteligencia tenían, por supuesto, esa ruta que iba directamente a Chernobyl, y de Chernobyl a Kiev, estamos viendo, ¿no? Están a 3 kilómetros por Leonardo, momento. siguiendo tu razonamiento, decime si me equivoco, pero entonces no hay guerra. Es decir, si hay un ataque, se supone que hay una respuesta. Una resistencia. ¿Esto qué sería? ¿Una invasión? ¿O sería una, técnicamente, califica como guerra? No, califica como guerra, por supuesto. Lo que hizo astutamente Putin es crear un marco legal para entrar ahí, al reconocer a estas repúblicas. ¿Entendés? Eran repúblicas secesionistas y él le dio carácter de repúblicas que están pidiendo su asistencia. Esta es la lógica de Rusia. No estoy diciendo ni dando a entender ningún tipo de apoyo, ¿no? Es la lógica que utiliza Rusia. Estas dos repúblicas secesionistas están pidiendo su independencia y en el plano internacional, para ser república, alguien te tiene que reconocer. Y Rusia es una potencia para que te reconozca. Entonces este es el doble juego. Estas dos repúblicas también van a tener ahora, Lavrov estaba diciendo, embajadas en Moscú. Entonces, a ver, toda la parafernalia legal, Rusia la está armando. Occidente, desde otro lado, lo ve como invasión, porque es así. Pero él tomó los recaudos legales, por lo menos para justificar su incursión en el territorio ucraniano.
Es raro, pero Putin es astuto. En la guerra en la que yo estuve y participé, Rusia lo que hacía es venderle armas a los dos, a Armenia y a Azerbaiyán, ¿no? Y ellos estuvieron como mirando desde afuera, desde la platea, el conflicto. Cuando Azerbaiyán se equivoca y derriba un helicóptero con 2 militares rusos y mueren, ahí entra en el conflicto. Y ese es el fin del conflicto, porque mataron a 2 soldados rusos. Entonces, Rusia, cuando tiene esa excusa, despliega todo su armamento y todo su arsenal. Te puedo pedir un minuto, sí, que cómo no. Nos quedamos acá, pero ¿qué está pasando a esta hora, Javi? Porque hay imágenes que ya están llegando desde Corrientes.